Hola, hoy vamos a hacer los ejercicios del capítulo 3. Vamos a ellos. Dice, el primer ejercicio que marqué dice, consideremos el árbol mostrado en la figura 3.3 y quiere que describamos las ramas T1 y TB, encontrar los nodos terminales, describir dos trayectos, dos caminos, y dibujar el grafo para atrás, el backward de este árbol. Bueno, vamos a ir por partes. Acá está. Este es el árbol y nos pide que dibujemos las ramas TU y TB corta. Acuérdense que una rama de un árbol, con la definición dada en el libro, es un nodo que actúa como raíz y después todos sus descendientes y los arcos que unen a esos descendientes. Entonces, el árbol, digamos la rama, perdón, TU, va a ser esta. ¿Sí? Tenemos el U como raíz, todos sus descendientes y todos los arcos que unen a esos descendientes. Y el TB también va a ser, lo obtenemos de la misma manera. Usamos AB como raíz y a todos sus descendientes, y eso nos da la rama TB. El segundo punto que nos pedía este ejercicio, vamos a ir más rápido, dice encontrar los nodos terminales del árbol. Bueno, vamos a los nodos terminales. Los nodos terminales son los nodos de los cuales no salen ninguna flecha. Entonces tenemos el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo 5, el nodo 4, el nodo 2, y estos nodos que no tienen nombre. Y estos son los nodos terminales del árbol. Y después nos pide dos cosas, una de las cuales vamos a poder dar y otra no. Veamos, dice, describan los caminos de desde R, estamos, desde R hasta kappa, que sería un nodo, y otro que va de R, o sea, la raíz, al nodo 5. Bueno, kappa no lo pusieron, ya se ve que la versión con la que estamos trabajando es una versión preliminar del libro y se olvidaron de ponerlo, o sea, kappa sería alguno de los nodos que tenemos acá que no tiene nombre. Entonces lo único que podemos hacer es el camino que va, preguntaba desde R, o sea, quería hacer el camino desde R hasta el nodo 5. Bueno, fíjense que para llegar de R a 5, ¿qué camino tenemos que hacer? Tenemos que ir de R a U, de U a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. O sea que esto va a ser, lo podemos escribir así, como RU, U1, 1, 3 y 3, 5. Si, por ejemplo, decidiéramos que kappa es este nodo, entonces el camino que tendríamos que recorrer es este, este y este. Y eso sería, todo esto sería el PR
capa. Y obviamente lo describiríamos como diciendo RB, BW, y después tenemos que poner nombres a estos intermedios. Y después nos pide que hagamos el backward graph, o sea, el grafo de atrás para adelante de este árbol. Bien, vamos a primero borrar todo esto, digamos, no ayuda para visualizar bien nada. Veamos. Bueno, el camino para atrás de este árbol, ¿qué sería? Sería el grafo que obtenemos, el backward graph, sería el mismo grafo, o mejor dicho, los mismos nodos, pero con el sentido de las flechas cambiadas. Por ejemplo, acá tenemos una flecha que va de A a B, entonces en el backward graph tendríamos una flecha que va de B a A. Del mismo modo tenemos una de C a A, una de D a A, una de A a U, una de U a R, una de 1 a U, una de 3 a 1, una de 2 a 1, una de 5 a 3, una de 4 a 3, esta que no tiene nombre, cambiada de sentido, esta cambiada de sentido, cambiada de sentido, cambiada de sentido, y así. Entonces, con los mismos nodos, todos los mismos nodos, y las flechas en rojo, eso sería el backward graph. Bien. Segundo ejercicio. Dice, consideremos el grafo dirigido en la figura 3.5. Y entonces quiere que escribamos el grafo dirigido en notación de conjunto, encontrar los trayectos, los caminos y sus longitudes del vértice 1 al 6. Bien, vamos primero a escribirlo en notación de grafo. ¿Cuál es el 3.5 decía? Este. Bien, este grafo va a ser G igual a los nodos y a los arcos, como lo llamó en el texto, y B es el conjunto de los nodos, que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después el conjunto de arcos va a ser, tenemos un arco que va del 1 al 2, un arco que va del 1 al 4, uno que va del 2 al 3 y tenemos uno del 3 al 2. ¿Sí? Ven que las flechas tienen dos sentidos. Después tenemos una del 2 al 5 y una del 5 al 2. Después tenemos una del 4 al 5. Después tenemos una del 4 al 3 y una del 3 al 4. Después tenemos una del 3 al 5, bien digo,
perdón, del 5 al 3, del 5 al 3, y después tenemos del 3 al 6, del 5 al 6, y finalmente tenemos del 6 al 7. Y esta es la descripción en forma de conjuntista de este grafo. Bien. Perdón, pasé de largo. ¿Qué pide? Encontrar las trayectorias y sus longitudes del vértice 1 al 6. Y encontrar las trayectorias del 3 al 4. Vamos a ver del 1 al 6. ¿Cómo podemos llegar del 1 al 6? Bueno, podemos ir por acá, podemos ir en este sentido para acá y para acá. Por otro lado podemos ir, o sea, una longitud 3. Podemos ir por acá, por acá, por acá, también de longitud 3. Pero fíjense que podemos encontrar otros caminos, por ejemplo, podríamos venir por acá, ir para acá, después ir para acá, y después ir para acá. Y esto me daría un camino de longitud 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por otro lado, otro camino podría ser venir acá, 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 con un loop en el medio. ¿Sí? O sea, hay muchos caminos entre ellos. Obviamente, cuanto más rebuscado sea, más largo va a ser el camino. No vamos a enumerar todo porque no tiene sentido. Vamos a borrar. Y quería también, creo que, a ver qué decía los caminos de 3 a 4. 3 a 4. Fíjense que podemos venir directamente del 3 al 4, y ese sería un camino. Pero otro camino podría ser, a ver, por ejemplo, ir para acá, volver y ahí ir. ¿Sí? No hay tantos más porque podríamos, por ejemplo, hacer uno que venga del 3, perdón, va al 2, va al 5, va al 3, va al 2 otra vez, va al 5, va al 3 y va así. Y así, tantos loops como querramos para llegar a este del nodo 3 al nodo 4. Dice, verificar las propiedades listadas en el teorema 3.3. Vamos al teorema 3.3. Perdón, acá está. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto y que habíamos agregado acá que el árbol tenía que ser finito porque si no este último punto no se daba? La verificación, ya creo que lo dijimos la otra vez, decir que hay a lo más un camino de un nodo U a un nodo B es una propiedad de un árbol. Por ejemplo, si ustedes tienen una cosa así, este es el nodo, por ejemplo, B y el nodo U, no hay ningún camino que nosotros podamos hacer del U al B
porque tendríamos que revertir las direcciones de las flechas. Por eso dice hay a lo más, o sea, puede ser 0 caminos o un camino. Por ejemplo, del nodo raíz al B, obviamente hay un camino y es único, ¿sí? No puede haber dos. En cambio, una cosa así, ustedes podrían tener, habíamos dicho, si este es el nodo A, el nodo B, este es el C y esto es el D, ustedes podrían tener del nodo A un camino que viene así al nodo D y pueden tener un camino más simple como este. Pero claro, como ustedes ven en este dibujo, donde se viola esta propiedad porque hay más de un camino, esto no es un árbol. Del mismo modo dice, si hay un camino de U a B, entonces no hay un camino de B a U. Supongamos que tuviésemos un camino de la raíz a B. Para tener un camino de B a R, tendríamos que revertir las direcciones, o por lo menos darle doble dirección a las flechas estas. Pero esto ya no es un árbol, porque entonces la raíz, acuérdense que la definición de raíz es que tiene solo flechas salientes, no puede tener una flecha entrante. Y esto es cierto para cualquier flecha, para cualquier nodo que nosotros acá diríamos que este nodo es, perdón, este nodo es el padre de este. Ahora resulta que tenemos que el padre también es hijo del nodo B. Y eso viola la definición de árbol. Finalmente dice, todo nodo que no sea la raíz tiene un único padre. En un dibujo así tendríamos una situación donde el nodo C tiene dos padres, B y D. Sin embargo, otra vez, esto no es un árbol. Y finalmente, la última condición dice que todo nodo no terminal tiene al menos un nodo descendiente terminal. Si tuviésemos una cosa así que sigue infinitamente, este nodo, por ejemplo, cualquiera de ellos, no tendría un nodo terminal descendiente porque siempre habría uno más, uno más, uno más. Entonces, esto no puede ser. Y esto significa que estamos hablando de un árbol finito. ¿Sí? Bien. Vamos a... ¿Qué otro ejercicio? Ya lo hemos hecho. Verificar las propiedades. Y este último dice determinar los subárboles del árbol en la figura 3.3. Entonces vamos a la figura 3.3. 3.3. Bueno, vamos a borrar porque si no esto se vuelve ilegible. Bien, a ver qué son subárboles. Según habíamos visto en la definición, un subárbol era un conjunto de nodos del árbol original, uno de los cuales es el nodo raíz, y tenemos para esos nodos todos los arcos que los conectan en el árbol original. Entonces, imagínense que este es el árbol, lo llamo T, y yo tengo un árbol S, y voy a decir que es el
conjunto de nodos que voy a tomar para este árbol es R, qué sé yo, U, A y B. B y C. Entonces, yo tengo este árbol, estos nodos. Yo tengo que dejar del árbol original los arcos que unen a estos nodos. Por ejemplo, R y U están unidos así. U y A están unidos por este arco. A y B están unidos por este y A y C por este. Y dice que todos los nodos terminales de S tienen que ser nodos terminales del árbol original. Y los nodos terminales de S son estos. O sea, esto me da un subarco, que es distinto de lo que el libro llamaba rama, porque las ramas tienen que tener todos los descendientes de cada uno de los que tendríamos acá. Por lo tanto, si tenemos el R, la rama que comienza en R tiene que ser todo el árbol original T. Un árbol distinto, el S', tendría un conjunto B' distinto. Acuérdense que siempre tiene que incluir a la raíz. Y pondríamos, qué sé yo, U, 1, 2. Y entonces lo dibujamos, tenemos R, U, U1 y 1, 2. ¿Sí? Y el nodo terminal acá es un nodo terminal del árbol original. Quiero advertirles que en este libro es particular y el término subárbol en general se aplica para describir lo que acá llama una rama. ¿Sí? Pero nosotros tomamos las definiciones del libro y lo seguimos de acuerdo a lo que dice acá. ¿Sí? Pero tengan cuidado cuando lo lean en otro lado. Bien. Vamos a la sección siguiente. Acá estamos. Veamos. Dice, mostrar que cada árbol tiene al menos un nodo terminal n, tal que los hijos de su padre m, o sea, sus hermanos y hermanas, son todos terminales. Si ustedes no tuvieran esta propiedad, imagínense que ustedes tuvieran este árbol, viene así, viene así. Entonces decimos, si este árbol, si este nodo no es tal que sus hermanos, son, su único hermano acá, fíjense que el padre es este, o sea, este nodo lo llamamos X, a este lo llamamos Y, y a este lo llamamos, Z. El hermano o hermana de X es Z. Si no fuera terminal Z, entonces tendría descendientes. Si este nodo, llamémoslo W, que es hermano de este nodo B corta, si B corta no fuera terminal, entonces seguiría. ¿Sí? Entonces, esta condición de que tiene que haber al menos uno, que todos sus hermanos sean terminales, tiene que ser, es una condición de la finitud
del árbol, no puede seguir indefinidamente, porque la violación significa que estamos bajando, 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 bajando y no terminamos, ¿sí? Y fíjense que esto es muy importante porque si no, no podemos aplicar backward induction. Porque acuérdense que el primer paso de backward induction es mirar todos los nodos que son hijos de un nodo cuyos, todos los hijos de ese nodo padre son terminales. Es decir, elegimos nodos cuyos hermanos sean todos terminales. Bien, mostrar que cualquier proceso de decisión de una única persona tiene una trayectoria optimal. Bueno, supongamos que no es cierto esto, que no es cierto que cada proceso de decisión tenga un camino óptimo. ¿Qué significa? Supongamos que ustedes tienen una cosa que viene así, qué sé yo. Viene así. Bueno. Si yo les proponía que había un camino y este era el candidato a ser optimal. Entonces digo, no, niego esta afirmación y digo, no tiene un camino optimal. Entonces tiene que haber alguno mejor. Entonces yo busco otro camino y es mejor que este. Pero cuando digo que no hay ninguno que sea optimal, tiene que haber otro que es mejor que este. Y se me terminaron los caminos que puedo mirar, porque hay un conjunto finito de caminos que puedo hacer acá, a menos que haya loops que yo puedo seguir indefinidamente. Pero en un proceso de decisión, yo no quiero esos loops, porque, digamos, fíjense que son procesos de decisión, la mayoría de los que estuvimos mirando son de costos. O sea que, en realidad, cuanto más largo es el camino, más costoso es. Entonces, no puede ser que no tenga el proceso de decisión algún camino óptimo. Acá dice, el backward induction no se puede en general aplicar para cuando el grafo no es un árbol. Pero igual existe un camino óptimo, ¿sí? Si ustedes miran, ustedes quieren llegar de R a G, ¿sí? Si ustedes venían de cualquiera de los nodos padres de G, el más corto es este, 2. Y, pues estos son costos, ¿no? Y después, dado que D tiene un único padre que es A, tenemos esto. Y como A tiene un único padre que es la raíz, tenemos esto. Y eso nos puede dar un camino. Pero fíjense que esto era lo que hacíamos en el grafo, en un grafo anterior. Pero fíjense que así nos da 2, 3 y 11. Sin embargo, fíjense que ustedes podrían ir de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y finalmente de acá a acá. O sea, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a borrarlo. Perdón. Vamos a poner esto. Fíjense que nosotros iríamos de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Bueno, ¿cuánto mide este camino? Tenemos 2, ¿cuál es el costo total? Es 2 más 3, 4, 6
7 y 8. Mucho menor que el 13 que habíamos obtenido antes, o el 11 que habíamos obtenido antes. Ustedes pueden probar con otras posibilidades. Fíjense que al encontrar este camino, que mide, decíamos, 2, 4, 5, 6 y 8, tenemos que el camino óptimo tiene que ser costo 8 o menos. Pero si ustedes miran, fíjense que para acá atrás ya no, porque ya el 8 está cubierto acá. 7, acá, para llegar de acá al nodo C desde R, tiene que sumar algo más que 1. Por lo tanto, ya el camino que incluya este arco es más costoso que el que marcamos acá en rojo. Y después nos quedan, obviamente, este que tiene 5, que podría tener alguna chance, pero fíjense que para llegar al 5 tenemos que venir por acá, como lo marcamos acá, y esto ya es 4 y nos daría 9, no corre, o tendríamos que venir directamente así, entonces tendríamos 11, que es mucho más que 8, y entonces no hay una chance de que el camino óptimo incluya a este arco, ¿sí? Y queda este arco, pero ya vimos que había caminos que iban directo de RA, pero nos aumentaba el costo por encima de 8, ¿sí? Entonces, con este tipo de razonamiento uno va quedándose con todos los caminos y le vamos calculando los pesos y vemos que el único camino que nos da el mínimo costo es este. Ahora, acá pregunta, ¿por qué no podemos usar el backward induction en vez de hacer todo este proceso de enumeración? Bueno, fíjense que para que sea backward induction, el primer paso es encontrar un nodo terminal, este es terminal, cuyos padres sean todos que los padres tengan todos hijos que también sean terminales. Entonces tenemos el nodo D, tiene de hijo a G, pero tiene de hijo también a E, que no es terminal, no cumple con esa condición. E tiene de hijo a G, pero tiene de hijo a A, que no es terminal. Tenemos a C, que tiene de hijo a G, pero también tiene de hijo a E, que no es terminal. Y finalmente tenemos que G tiene padre B, que tiene otro hijo que es C, que no es terminal. Entonces no podemos ni siquiera cubrir la primera parte de la primera fase del algoritmo de backward induction. Finalmente tenemos este ejercicio, nos dice, bueno, un inversor tiene que decidir si comprar una firma que está siendo vendida, y después de comprarla, si la compra, la puede rearmar y revenderla, o manejarla, o darle una nueva administración. Y después podría venderla o retenerla. Entonces quiere que hagamos el árbol de decisión. Bueno, este inversor, el primer paso es comprar o no comprar la firma. Después, si la compra, puede revenderla enseguida o puede darle nueva administración. Y si le dio nueva administración, en el futuro puede revenderla en el futuro o puede retenerla. ¿Sí? Este es el árbol de decisión. Y entonces dice que le demos pagos a estos nodos, o a los nodos terminales, y encontremos el camino óptimo y explicar las razones para los pagos y la solución. Bueno, si no la compra, perdón,
Si no la compra, no gasta nada. Si la compra y la revende, va a tener una ganancia, suponemos que la va a revender a un precio un poco mayor al que la compró, pongamos 10. Si le da nueva administración y después la vende, capaz que mejora gracias a la administración y entonces la puede vender a un precio más alto. Y si la retiene, capaz que si la manejó bien, en el tiempo le va a dar una ganancia mayor. ¿Sí? Eso es una historia que uno puede contar, pero ustedes pueden encontrar otras historias para esto que tengan igual sentido. Entonces nos fijamos, para hacer el camino óptimo, tenemos nodos terminales que son hijos de un nodo de un único nodo no terminal, y este nodo no terminal no tiene otro hijo que no sea terminal. Por lo tanto, comparamos los pagos y vemos que 30 es el mejor pago posible, entonces nos quedamos acá. Ahora tenemos que mirar este nodo que tiene como hijo a este y a este, que ahora lo convertimos en terminal, podándole todo y transfiriéndole el pago 30 acá. Entonces tenemos que comparar 30 versus 10 y 30 es mejor. Y ahora nos quedamos, podamos otra vez el árbol, nos quedamos con este nodo y con este, y a este nodo le transferimos el pago de este camino, que es 30, versus 0. Obviamente esto es mejor. Y ese es el camino óptimo que encontramos. Creo que había otro ejercicio donde estoy salteando. No. Vamos finalmente a la última sección. Ajá, bien. Primer problema, dice, sabemos que un hijo en la familia de 2 niños es un varón. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el otro o la otra chica es una niña? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que sea nena si el primero fue varón. Pero esto, usando la fórmula de Bayes, es probabilidad del par nena-varón sobre la probabilidad varón. Ahora, el par nena-varón no quiere decir que sea primero nena, después varón. Puede ser varón primero y nena después. Entonces tenemos dos casos, perdón. Tenemos estos dos casos. Entonces, esto va a ser igual. Fíjense que tenemos dos casos donde tenemos una nena y un varón sobre un total de 2. O sea, vamos a tener 2 sobre 4, o sea, un medio. Y eso, abajo, tenemos que poner cuál es la probabilidad de que haya algún varón, ¿no? 1. Entonces, ¿cuáles son los casos en que hay un varón? Estos dos que ya vimos y este. O sea, sobre 4 tenemos 3 casos en los que hay varón. Y entonces tenemos, esto es un medio por 3 cuartos, dividido 3 cuartos, que se acuerdan que cuando dividimos lo damos vuelta y nos queda una multiplicación. Y esto nos da 2 tercios, que simplificamos acá.
¿Mm? Dice, encontrar la decisión óptima en el ejemplo 3.10 en términos de los valores de P y Q. Bien. Vamos a eso. Bueno, era este gráfico, este árbol que había quedado reducido a esto. ¿Cuándo elegir inversión alta es preferible a elegir inversión baja? Bueno, va a ser cuando 700, vamos a poner, como hizo ya en las soluciones, 75p más 1 menos p por menos 15, le sacamos los ceros que no importan, es mayor o igual que 100q más 1 menos q por menos 10. No, entonces, perdón, menos 1, ¿no? Bien. ¿Sí? Le saqué 5 ceros a todo, ¿no? 5 ceros no, a ver, déjenme ver. 4 ceros, 4 ceros. Le saqué 4 ceros a todo. Entonces podemos distribuir acá, entonces tendríamos 75p menos por menos, nos quedaría más 15p menos, sería 1 por menos 15, tenemos 15, y esto es mayor o igual que 100q, otra vez distribuimos, menos q por menos 1, tenemos más q y menos 1. Entonces yo puedo decir que tengo acá 75 más 15p, tendría 90p, paso el 15 sumando, va a ser mayor o igual que 100 más 1, 101q, y tenía 15 que pasé sumando y este 1 que estaba restando, entonces me va a quedar más 14. ¿Sí? Y esta es una condición. Pero hay una condición anterior que tendríamos que fijarnos, y es que 75, que 90, ¿se acuerdan la condición esta de arriba? Vamos a ponerle otro color. Esta condición. Eso tendría que ser mayor que 0, o sea, 75 más 15, 90p, menos 15 debería ser mayor que 0, porque si no ya no tiene sentido, no es una pérdida pura, y entonces significa que P tendría que ser mayor igual que 15 sobre 90. Y simplificando, esto da un sexto. ¿No? Esa es la condición que tenemos que plantear. ¿Ven? 90p mayor que 101q más 14, y p tiene que ser mayor que un sexto.
Y finalmente nos pide este problema donde encontraba el- el ejercicio de hacer un test previo antes de mandarlo al mercado. Y dice, suponemos que la firma es neutral al riesgo, o sea, como dice acá, eso significa que su utilidad esperada es exactamente el pago esperado, ¿sí? Es una función lineal. Entonces lo único que hay que hacer es hacer la cuenta, que habíamos algo empezado a hacer. ¿Dónde estábamos? No. Estábamos en este problema. Y la cuenta es un poco enredada porque tenemos que calcular los pagos esperados. Pero decíamos que la decisión de invertir mucho significaría que, fíjense que si acá vamos al mercado, no era el test, era las probabilidades de que le vaya bien o mal en el mercado. Entonces tenemos 200, para hacer como decía acá, 200 por S más 1 menos S por 20, que es esto. Tiene que comparar esto con 150.000, ¿no? Que sería con menos 15. Tiene que ser mayor o igual que menos 15. ¿Sí? Para que la firma se arriesgue a ir al mercado y ahí le irá como le irá. Esto es 200S menos más esto es menos, porque es negativo. Entonces tendríamos 220S menos 20 tiene que ser mayor que 15. Si ponemos esta condición, lo que tenemos es que pasamos el 20 sumando, va a quedar menos 15, 5, o sea, 220S, 220S tiene que ser mayor o igual que 5. Y esto significa que S tiene que ser mayor que 5 sobre 220. O sea, esto es 1 y esto es 44. O sea, 1 sobre 44. Si S es 1 sobre 44 y eligió invertir alto, entonces le conviene ir al mercado. Por otro lado, acá abajo, fíjense que tenemos que, para que vaya al mercado en la condición de haber invertido poco, tiene que comparar 250 S más, mejor dicho, más 1 menos S por menos 15 versus menos 1. ¿Sí? Esta cuenta es 250S más 15S nos da 265S mayor
igual, pasamos el menos 15 sumando y tenemos el menos 1 mayor que 14. O sea que si S es mayor que 14 sobre 265, entonces va a ir al mercado acá. Entonces, si suponemos que elegimos el valor, ese tiene un único valor. Tiene que ser o 44 o tiene que ser 14 sobre 265, que no tengo idea cuánto es el valor, pero elegimos el más bajo de los dos. Entonces, cuando tenemos el más bajo, quiere decir que va a ir al mercado en cualquiera de los dos casos. Y entonces después tiene que calcular cuál es la probabilidad, que con probabilidad, si fue alto, fue con probabilidad P, le salió bien el experimento, entonces decidió ir al mercado, y ponemos cuánto es el pago esperado de ir al mercado, más 1 menos P por el pago esperado de no ir al mercado, que simplemente es este, que es menos 15. Y tiene que comparar con el pago, el Q, por el pago esperado de ir al mercado, más 1 menos Q por menos 10. Y hay que hacer las cuentas y fijarse qué da. Y entonces, la parte final del ejercicio, dice, bueno, le da valores a 0, 9, a Q, a P y Q, y entonces hay que hacer la cuenta. Y acá pregunta a qué valor de ese va la firma decidir al ir al mercado. Si nosotros ponemos que la decisión de ir al mercado es cualquiera de ellos, o sea que es el valor de S vamos acá, el valor de S es mayor, S es mayor que el mínimo de 1,44 y habíamos dicho 14 sobre 2,65, va a ir al mercado en cualquiera de los dos casos, y este valor no depende ni de P ni de Q. ¿Sí? Con este valor, habiendo elegido el S que sea este valor, o mayor o igual que cualquiera de esos, sabemos que va a ir al mercado en cualquier caso, entonces simplemente hay que calcular el valor esperado de ir al mercado. ¿Sí? Que es hacer la cuenta justamente con el valor S. Bien, y creo que esto era efectivamente todo por ahora. La próxima semana vamos a seguir ahora metiéndole decisiones secuenciales cuando hay interacción entre jugadores. ¿Sí?